Hay muchas preguntas. To answer all of them, but I will... Sí. Voy a tratar de ser breve, no por escrito. Se pueden someternos por escrito. Digamos, por suerte, hay una multitud de documentación, estudios universitarios, profesionales independientes que demuestran los riesgos, los problemas que causa el fracking, y que son la base de muchos estudios. Entre ellos se usaron, por ejemplo, el compendio creado por Physicians for Social Responsibility de New York. Es un compendio que incluye 1.124 referencias a estudios independientes. Esto se usó para prohibir el fracking en el estado de New York. Es decir, hay suficiente un volumen de estudios que nos da fuerza para oponernos a lo que es en este momento el fracking. Pero volviendo un poquitito atrás a qué es lo que origina este fracking, cómo nace este fracking, o si se quiere, por qué motivo nosotros nos oponemos, o cómo es que llega a ser la realidad que es hoy en día el fracking. Hay que tener en cuenta que el fracking comienza en la escala masiva acá en los Estados Unidos solamente después que el Congreso aprobó la enmienda Halliburton. La enmienda Halliburton exceptúa a las compañías petroleras de toda responsabilidad por la contaminación del aire, el agua, de problemas ocasionados con el transporte interestatal de productos químicos. Es decir, le liberó a las compañías petroleras de todo tipo de responsabilidad. Si no hubiera sido ese el caso, hoy en día el fracking no estaría instalado, porque los costos asociados a la contaminación, a las enfermedades, a los desastres ambientales, no podrían ser absorbidos por la industria petrolera, que, entre paréntesis, es una industria deficitaria. En los últimos 11 años, la industria del fracking acá en los Estados Unidos perdió 280 billones de dólares. En cantidades latinoamericanas serían 280.000 millones de dólares en 11 años. En cuanto a moratorias, hay moratorias en todas partes, pero cada región tiene sus modos, sus maneras distintas de expresarse. Yo puedo hablar del caso de Argentina. En Argentina son en general las asambleas populares las que contribuyen a educar a la gente para que la gente entienda cuál es la realidad del proceso, los riesgos que se cubren, y han ido prohibiendo, empujando a los concejales de cada ciudad para que ellas actúen y prohíban el fracking en sus áreas de incumbencia. En Estados Unidos el procedimiento posiblemente sea un poco distinto, pero en un momento habían más de 400 ciudades que habían prohibido o tenían moratorias con el fracking acá en Estados Unidos. Además, el estado de Nueva York es el más reciente, creo que es Vermont, el otro estado donde también se prohibió el fracking. En Canadá hay 3 estados también que lo prohibieron. En Australia, creo que son los Northern Territories también que han prohibido el fracking por varios problemas. Uno por las consecuencias que tiene y otras por el consumo elevado de agua que hace en regiones demasiado secas. Hay regiones donde implementar el fracking en cuanto al consumo de agua no es tan peligroso. Yo podría mencionar, por ejemplo, la provincia de Neuquén en Argentina, donde está Vaca Muerta. Ellos tienen mucha agua y en cuanto al uso de agua no es un gran problema. Pero hay lugares como Mendoza, en Argentina, donde se está queriendo implementar, el norte de México, sin ir más lejos, donde son zonas extremadamente secas y que estos que usan recursos escasos que actualmente se usan para alimentar a la población, para sostener con recursos de agua y comida a la población de la zona. Hay distintas técnicas, distintas metodologías, dependiendo de las regiones, no se podría generalizar. En todos los casos, lo que es un común denominador es que se avanza sin informar a la población, sin permitir que la población se exprese, y en muchos casos, como en la Argentina, en ocasión del acuerdo YPF-Chevron que implementó el fracking en la Argentina, se avanzó a fuerza de balas. Se baleó a la población que se estaba manifestando. Y los diputados en su momento aprobaron los acuerdos firmados con Chevron a sobre cerrado, sin leer los términos del acuerdo. Es más, alerta de emergencia, que se supone que está silenciado el teléfono, pero sonó la emergencia.
switch off. En el caso de Uruguay lo conozco porque estuve bastante relacionado con el avance de los pozos exploratorios que están en este momento. ¿También tu teléfono? Oh, no. Una alarma del fracking. Que ya no quieren que hablamos sobre fracking. Hay intereses fuertes Hablando detrás de del fracking. imposibilitar la participación, ¿no? Sí. Sorry. Sí. I can't switch Bueno. this one, no? En el caso avanzó, se adjudicó la exploración de 4 pozos exploratorios a una compañía australiana, Petrel de Australia. Esta compañía no tiene experiencia en pozos de esta naturaleza y ha creado un sinfín de problemas. El problema acá es que al público uruguayo, en español, la compañía informa que están buscando petróleo convencional. En la página inglés de esta misma compañía se informa a los inversores que se busca petróleo no convencional. Es decir, a un público le dicen una versión, a otro público le dicen otra versión. Es decir, se esconde la realidad detrás de versiones que no tienen sentido, con el agravante que para poder explotar el petróleo, si lo hubiera, el petróleo no convencional de Uruguay, hay que atravesar el acuífero Guaraní, el segundo acuífero más grande del mundo, y que en este momento, durante la perforación de pozos exploratorios, ya está contaminado. Es decir, estamos contaminando recursos irreemplazables en un momento que el mundo se está quedando seco, ¿no es cierto?, para proveer un recurso que podríamos pensar en alternativas. Le voy a dar la palabra a mi compañero que también tiene algo para opinar.